En la víspera de Navidad, mi nuera ambiciosa dijo: «La cena es en casa de mi madre. Tú te quedas en casa». No discutí. Simplemente reservé un viaje. Cuando vio mis fotos y vio que estaba acompañada de su jefe millonario, mi teléfono explotó de mensajes. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Zenaida. Tengo 67 años y hasta la víspera de Navidad pensaba que mi familia me toleraba. Resulta que ni siquiera eso era cierto. Estaba preparando mi famoso ponche de huevo en la cocina cuando Ashley entró como una tormenta. Mi nuera siempre había tenido esa manera de caminar que parecía que el mundo le debía algo, pero ese día había algo diferente en sus ojos, algo frío y calculado. «Zenaida, necesito hablar contigo», dijo sin siquiera saludarme. Se quedó parada en la entrada de mi cocina, con los brazos cruzados, como si fuera la dueña de la casa. Mi casa. «¿Qué pasa, querida?», le pregunté, limpiándome las manos en el delantal. Había estado cocinando toda la mañana, preparando los platillos que sabía que le gustaban a mi hijo Michael. El pavo ya estaba en el horno, las papas gratinadas listas para meter después. Ashley suspiró dramáticamente, como si lo que iba a decir le costara un gran esfuerzo. «Mira, sé que esto va a sonar duro, pero la cena de Navidad va a ser en casa de mi madre este año». Y hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. «Tú te quedas en casa». El ponche que tenía en la mano se me resbaló. Lo atrapé antes de que se estrellara contra el suelo, pero mi corazón ya había caído más lejos que cualquier vaso de cristal. «¿Perdón?», murmuré, segura de que había escuchado mal. «No te queremos en la cena de Navidad», repitió Ashley, esta vez con más firmeza, como si hubiera estado ensayando esas palabras frente al espejo. «Mis padres van a estar ahí, algunos de los socios comerciales importantes de papá, y, bueno, necesitamos causar una buena impresión». Sentí como si me hubieran abofeteado. «Pero, ¿y Michael? ¿Él sabe de esto?». Ashley sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue el tipo de sonrisa que reservas para cuando acabas de ganar algo que la otra persona ni siquiera sabía que estaba en juego. «Por supuesto que lo sabe. Fue su idea, en realidad. Dice que estás». ¿Cómo lo dijo? Demasiado mayor para entender de qué se tratan estas cenas de negocios. Las palabras me golpearon como puñetazos. Mi propio hijo. El niño que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 5 años. El mismo que lloraba en mis brazos cuando los otros niños se burlaban de él en la escuela. El que me prometió que siempre me cuidaría cuando creciera. «Además», continuó Ashley, claramente disfrutando cada segundo de mi dolor, «ya le dije a todo el mundo que tengo una suegra muy comprensiva que entiende perfectamente cuando no la incluimos en ciertos eventos. No querrás hacerme quedar como mentirosa, ¿verdad?». Me quedé ahí parada, sosteniendo el delantal entre mis manos temblorosas, procesando lo que acababa de escuchar. 32 años había vivido en esta casa. 32 años desde que Michael trajo a Ashley a conocerme por primera vez. Una niña dulce, me había parecido entonces. Qué ciega había estado. «Entiendo», logré decir finalmente. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Ashley parpadeó, claramente sorprendida por mi reacción. Creo que esperaba lágrimas, súplicas, tal vez un drama. «¿En serio? ¿Así de fácil?». «Así de fácil», confirmé. «Que tengan una linda cena». Por primera vez desde que entró a mi cocina, Ashley se veía insegura. «Bueno, perfecto entonces. Michael y yo nos vamos en 1 hora. La cena es a las 6». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Ah, y Zenaida, tal vez sería mejor si no publicas nada en redes sociales esta noche. Ya sabes, para mantener las apariencias». Cuando se fue, me quedé sola en mi cocina, rodeada por toda la comida que había preparado con tanto amor. El olor del pavo llenaba la casa, pero de repente me daba náuseas. Me senté en la mesa donde había comido miles de desayunos con Michael, donde le había ayudado con su tarea, donde habíamos planeado su boda. No lloré. Era extraño, pero no tenía ganas de llorar.
En cambio, sentía algo diferente creciendo en mi pecho, una sensación extraña que no había experimentado en años. Era libertad. Miré mi teléfono y abrí la aplicación de viajes que había descargado meses atrás, pero nunca había usado. Mis dedos se movieron casi automáticamente. Habían pasado 15 años desde mis últimas vacaciones reales. Siempre había alguna razón para no irme. Michael me necesitaba. Ashley estaba embarazada. Los nietos tenían algún evento importante. Pero ahora, sentada en mi cocina mientras el aroma de la cena navideña, que nunca compartiríamos, flotaba en el aire, me di cuenta de algo fundamental. Nadie me necesitaba realmente. Y tal vez, solo tal vez, eso no era tan terrible como pensaba. El resort que apareció en mi pantalla se veía como un sueño. Aguas cristalinas, palmeras, pequeñas cabañas frente al mar. El precio me hizo tragar saliva. $2,500 por 5 días, todo incluido. Era más de lo que había gastado en mí misma en los últimos 5 años juntos. Pero tenía los ahorros. Los había estado guardando para cuando Michael y Ashley necesitaran ayuda con la casa o para la universidad de mis nietos. Dinero que nunca había gastado en mí porque siempre había alguien más que lo necesitaba más. Sin pensarlo 2 veces, hice la reservación. Mientras hacía mi maleta 1 hora después, escuché a Michael y Ashley irse. Ni siquiera se despidieron. Escuché el auto alejarse y luego silencio. Un silencio que, en lugar de sentirse vacío, se sentía lleno de posibilidades. Esa noche, mientras mi avión despegaba rumbo al Caribe, publiqué una foto en mis redes sociales. Era yo en el aeropuerto, sonriendo genuinamente por primera vez en meses. El caption decía: Nuevas aventuras a los 67. Nunca es tarde para ser valiente. No sabía entonces que esa decisión impulsiva cambiaría todo. No sabía que en menos de 24 horas conocería a alguien que me haría recordar quién era antes de convertirme en la suegra invisible de Ashley. No sabía que mi teléfono pronto estaría explotando de mensajes desesperados. Pero en ese momento, viendo las luces de la ciudad desaparecer bajo las nubes, solo sabía una cosa. Por primera vez en años, había elegido estar exactamente donde quería estar. El resort era más hermoso de lo que las fotos habían prometido. Cuando llegué a las 10 de la mañana del 25 de diciembre, todavía no podía creer que estaba ahí. Aguas turquesas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Palmeras se mecían suavemente con la brisa tropical, y por primera vez en meses pude respirar sin sentir un peso en el pecho. Mi cabaña estaba ubicada directamente frente a la playa, con una terraza privada que daba al océano. Era pequeña pero perfecta, decorada con colores cálidos que me hicieron sentir como si hubiera llegado a casa después de un largo viaje. Me senté en la terraza con una taza de café, mirando el amanecer, y me di cuenta de que no había pensado en Ashley ni en Michael en horas. Decidí bajar a desayunar al restaurante principal del resort. Era un lugar abierto, con vista panorámica del mar, lleno de familias y parejas disfrutando sus vacaciones navideñas. Por un momento me sentí fuera de lugar, una mujer mayor desayunando sola mientras todos parecían estar con alguien. Estaba pidiendo mis huevos benedictinos cuando escuché una voz profunda a mis espaldas. «Disculpe, ¿estaría bien si comparto su mesa? Parece que está lleno en todas partes». Me di la vuelta y me encontré con un hombre que me hizo olvidar cómo respirar por un segundo. Tenía que tener alrededor de 70 años, cabello plateado perfectamente peinado, ojos azules que parecían tener historias que contar y una sonrisa genuina que llegaba hasta sus arrugas de expresión. Vestía una camisa blanca de lino y pantalones caqui que le quedaban como si hubieran sido hechos especialmente para él. «Por supuesto», logré decir, señalando la silla frente a mí. «Hay mucho espacio». «Gracias», dijo, extendiendo su mano. «Soy Richard Blackwell». «Zenaida», respondí, estrechando su mano. Su apretón era firme, cálido. «Zenaida», repitió, como si estuviera probando cómo sonaba mi nombre en su boca. «Es hermoso. Poco común». Me sonrojé como una adolescente. Hacía años que alguien no me decía que algo en mí era hermoso.
Gracias. ¿También está de vacaciones? Richard sonrió mientras se sentaba. Algo así. Trabajo demasiado durante el año, así que me obligo a tomarme estas fechas libres. ¿Y usted? ¿Familia? La pregunta me golpeó inesperadamente. ¿Cómo explicar que estaba ahí porque mi propia familia me había descartado como un mueble viejo? Es complicado, dije finalmente. Richard asintió con comprensión. Las familias suelen serlo. Yo tengo 3 hijos adultos y a veces siento que hablan un idioma completamente diferente al mío. Había algo en la manera en que lo dijo que me hizo sentir menos sola. ¿Sus hijos saben que está aquí? Por supuesto. De hecho, uno de ellos me ayudó a hacer la reservación. Dice que necesito aprender a relajarme más. Se rió y el sonido era cálido y genuino. ¿Y los suyos? También es complicado, repetí, y Richard no presionó. Desayunamos juntos durante 1 hora, hablando de todo y de nada. Me contó sobre sus viajes por Europa, sus años como empresario, su amor por la ópera. Yo le hablé de mis años como maestra, de los libros que me gustaba leer, de mi jardín que había florecido año tras año. ¿Sabe qué?, dijo Richard cuando terminamos de comer. Tenía planes de ir a hacer snorkel esta tarde, pero sería mucho más divertido con compañía. ¿Le interesaría acompañarme? Debería haber dicho que no. Una parte de mí, la parte que Ashley había entrenado durante años, susurraba que era inapropiado, que qué pensaría la gente, que una mujer de mi edad no debería estar coqueteando con extraños en resorts tropicales. Pero una parte más fuerte, una parte que había estado dormida durante demasiado tiempo, gritó: «Sí, me encantaría», dije. La tarde fue mágica. Richard resultó ser un instructor de snorkel experimentado, paciente mientras me enseñaba a usar el equipo correctamente. Nadamos entre peces tropicales de colores que parecían sacados de un cuento de hadas. Cuando me asusté porque un pez más grande se acercó, Richard nadó suavemente hacia mí y tomó mi mano bajo el agua hasta que me calmé. «No es peligroso», me dijo cuando salimos del agua. «Solo curioso, como nosotros». Esa noche cenamos juntos en el restaurante del resort. Richard pidió una botella de vino tinto que costaba $150 sin siquiera pestañear. Cuando protesté que era demasiado caro, él se rió. «Zenaida, la vida es demasiado corta para beber vino barato, especialmente cuando estás compartiendo la mesa con alguien especial». Alguien especial. Las palabras resonaron en mi cabeza durante toda la cena. Hablamos sobre nuestros sueños, nuestros arrepentimientos, las cosas que habíamos sacrificado por otras personas. Richard tenía una manera de hacer preguntas que me hacían pensar, que me hacían recordar partes de mí misma que había olvidado que existían. «¿Sabes qué me gusta de ti?», me dijo mientras compartíamos el postre. «No pretendes ser alguien que no eres. Es refrescante». «¿A qué te refieres?» «En mi mundo profesional, todo el mundo siempre está actuando, tratando de impresionar, de conseguir algo. Pero tú solo eres genuina». Su mundo profesional. Era la primera vez que mencionaba algo específico sobre su trabajo, pero cuando pregunté, solo sonrió misteriosamente. Digamos que paso mucho tiempo evaluando a personas y he desarrollado un buen ojo para la autenticidad. Después de la cena, caminamos por la playa. El sonido de las olas era hipnótico y la luna llena creaba un sendero de plata sobre el agua. Richard se detuvo y se quitó los zapatos, invitándome a hacer lo mismo. «A mi edad, caminar descalzo por la playa se siente como una pequeña rebeldía», dijo. Me reí, quitándome mis sandalias. Yo me siento como una adolescente escapándose de casa. ¿Es eso lo que hiciste? ¿Escaparte? La pregunta me tomó desprevenida. Supongo que sí. Por primera vez en mi vida, puse mis necesidades primero. Richard se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Bien por ti. La gente que realmente te ama nunca te pedirá que te hagas más pequeña para que ellos se sientan más grandes». Sus palabras me llegaron directo al corazón. ¿Cuántos años había pasado haciéndome más pequeña? ¿Cuántas veces había tragado mis opiniones, guardado mis sueños, puesto las necesidades de todos antes que las mías? Cuando regresamos al resort, Richard me acompañó hasta mi cabaña.
En la puerta, tomó mi mano gentilmente. Gracias por un día perfecto, Zenaida. ¿Te gustaría desayunar juntos mañana? Sí, dije sin dudar. Me gustaría mucho. Después de que se fue, me senté en mi terraza privada, todavía sintiendo el calor de su mano en la mía. Saqué mi teléfono para revisar los mensajes. Había 3 llamadas perdidas de Ashley y un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Michael dice que no estás en casa. Por primera vez, no respondí inmediatamente. En cambio, abrí mi cámara y me tomé una selfie en la terraza, con el océano de fondo y una sonrisa que no había sentido en años. La publiqué con el caption: Día 2 en el paraíso. A veces la vida te sorprende de las maneras más hermosas. Lo que no sabía era que esa foto, esa simple foto de una mujer mayor sonriendo genuinamente por primera vez en años, estaba a punto de desatar una tormenta que cambiaría todo. Pero esa noche, escuchando las olas y recordando la manera en que Richard había dicho mi nombre, solo me importaba una cosa. Mañana volvería a desayunar con alguien que me hacía sentir vista, valorada, viva. Por primera vez en décadas, tenía algo que esperar con ansias. El tercer día en el resort comenzó como los anteriores, desayunando con Richard en nuestra mesa habitual frente al mar. Habíamos desarrollado una rutina cómoda que me hacía sentir como si lo conociera de toda la vida. Él siempre llegaba con el periódico bajo el brazo y una sonrisa que iluminaba mi mañana. ¿Sabes qué?, me dijo mientras revolvía su café. Anoche estuve pensando en lo que dijiste sobre ser maestra. Debe haber sido increíblemente gratificante moldear mentes jóvenes durante tantos años. Lo fue, respondí, sintiendo una calidez familiar en el pecho al recordar mis días en el aula. Aunque algunos días me preguntaba si realmente estaba llegando a ellos. Richard sonrió. «¿Confía en mí? Llegabas. En mi línea de trabajo he aprendido que las personas que realmente se preocupan siempre dejan una marca, aunque no se den cuenta en el momento». Era la segunda vez que mencionaba vagamente su trabajo, pero algo en su tono me hizo no presionar. En cambio, decidí compartir algo que había estado guardando. «Richard, hay algo que debo contarte», dije, jugando nerviosa con mi servilleta. «La razón por la que estoy aquí no es exactamente unas vacaciones planeadas». Me escuchó atentamente mientras le conté sobre Ashley, sobre la exclusión de la cena navideña, sobre años de sentirme invisible en mi propia familia. No mencioné nombres específicos, solo que mi nuera había decidido que yo no encajaba en su vida perfecta. Cuando terminé, Richard estaba silencioso, sus ojos azules nublados con algo que parecía furia contenida. «Eso es crueldad pura», dijo finalmente. «Nadie merece ser tratado así, especialmente no por su propia familia». «A veces pienso que tal vez tienen razón», admití. «Tal vez soy demasiado mayor, demasiado chapada a la antigua». «Para», me interrumpió Richard, su voz firme pero gentil. «Zenaida, mírame». Esperó hasta que nuestros ojos se encontraron. «Eres una mujer extraordinaria. Cualquiera que no pueda ver eso es un tonto». Después del desayuno, decidimos dar un paseo por el pueblo cercano. Richard alquiló un pequeño carro de golf y me llevó a recorrer las tiendas locales de artesanías. Era considerado y atento, pero noté que varias veces revisaba su teléfono con expresión seria. «¿Todo bien?», le pregunté cuando su teléfono sonó por 5ª vez en una hora. «Asuntos de trabajo», se disculpó. «Incluso en vacaciones, algunas cosas no pueden esperar». «¿Te molesta si tomo esta llamada? Será rápida». «Por supuesto», dije, fingiendo examinar unos collares de conchas marinas mientras él se alejaba unos metros. No intenté escuchar, pero su voz llegaba en fragmentos, llevados por el viento. Comportamiento inaceptable, mentiras documentadas, investigación interna. Sonaba como alguien acostumbrado a tomar decisiones difíciles. Cuando regresó, se veía más relajado. «Perdón por eso. A veces lidero con personas que piensan que pueden engañar al sistema». «¿A qué te dedicas exactamente?», pregunté, mi curiosidad finalmente ganando. Richard sonrió enigmáticamente. «Digamos que dirijo una empresa donde la integridad lo es todo. No tolero la deshonestidad,
especialmente de personas que deberían saber mejor. Esa tarde, mientras tomábamos piñas coladas en la piscina, Richard recibió otra llamada. Esta vez pude escuchar claramente cuando dijo: «Sí, Ashley Morrison. He estado revisando su expediente. Los informes que ha estado presentando simplemente no cuadran con la realidad». Se me heló la sangre. Ashley Morrison. Ese era el apellido de soltera de mi nuera. Richard continuó hablando, ajeno a mi conmoción. Su supervisora directa dice que Ashley ha estado mintiendo sobre su situación personal para conseguir simpatía y consideraciones especiales. Aparentemente, inventó una historia completa sobre cuidar a una suegra enferma para justificar su bajo rendimiento. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que Richard podría escucharlo. Suegra enferma. Ashley había estado usando mi existencia como excusa, pero pintándome como una carga enferma en lugar de simplemente descartada. Y ahora descubrimos que ni siquiera tiene una buena relación con su familia política, continuó Richard. Su suegra aparentemente ni siquiera vive con ellos. Todo ha sido una elaborada mentira para generar lástima y evitar responsabilidad. Terminó la llamada y se dio vuelta hacia mí con una expresión frustrada. Perdón, Zenaida. Detesto cuando la gente usa mentiras sobre circunstancias familiares para manipular situaciones laborales. Es especialmente despreciable cuando involucran a familiares mayores como excusas. No podía respirar. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Richard estaba hablando de Ashley, mi Ashley, y estaba describiendo exactamente el tipo de manipulación que yo había sospechado, pero nunca había podido confirmar. «¿Richard?», logré decir con voz temblorosa. «¿Puedo preguntarte en qué empresa trabajas?» «Blackwell Industries», respondió casualmente. ¿Por qué? El mundo se detuvo. Blackwell Industries, la empresa donde Ashley había estado trabajando durante los últimos 2 años. La empresa de la que no paraba de hablar, donde estaba desesperada por conseguir una promoción. La empresa cuyo CEO era. ¿Eres el CEO?, susurré. Richard asintió. Fundé la compañía hace 30 años. ¿Por qué? ¿Has oído hablar de nosotros? No pude responder. La ironía era tan cruel y perfecta que casi me río. Aquí estaba yo, enamorándome de un hombre que resultaba ser el jefe de la mujer que me había destrozado. El mismo hombre que tenía el poder de exponer todas las mentiras de Ashley. «Zenaida, te ves pálida. ¿Estás bien?» Yo. «Necesito un momento», murmuré, levantándome de la tumbona. «Vuelvo enseguida». Corrí hacia mi cabaña, mis manos temblando mientras buscaba mi teléfono. Tenía 17 mensajes nuevos, todos de Ashley. Los leí uno por uno, viendo cómo escalaba su pánico. «Zenaida, ¿dónde estás? Vi tu foto en Instagram. Por favor, llámame. Es urgente». «¿Es ese hombre en tu foto? ¿Quién es?» «Zenaida, contesta el teléfono, ahora». «Por favor, dime que no es quien creo que es». «Oh, Dios mío, ¿estás con Richard Blackwell? ¿Estás con mi jefe?» Los mensajes más recientes eran pura desesperación. «Zenaida, por favor, no le digas nada sobre nosotros. Mi carrera depende de esto». «Puedo explicarlo todo. No es lo que piensas. Te lo suplico. No arruines mi vida». Me senté en el borde de la cama, leyendo mensaje tras mensaje, viendo cómo Ashley se desmoronaba mientras se daba cuenta de que su mundo, cuidadosamente construido de mentiras, estaba a punto de colapsar. El último mensaje había llegado hace apenas 10 minutos. «Sé que piensas que soy una mala persona, pero soy tu nuera. Somos familia. No me hagas esto». Familia. Ahora éramos familia. Después de años de hacerme sentir como un estorbo, después de excluirme de la Navidad, después de usar mi existencia como excusa para su bajo rendimiento laboral, ahora de repente éramos familia. Un toque suave en mi puerta interrumpió mis pensamientos. «¿Zenaida? ¿Estás bien ahí dentro?» Era Richard. Richard, que no tenía idea de que la mujer con la que había estado compartiendo los días más felices de los últimos años era la suegra de la empleada mentirosa de la que acababa de hablar. Richard, que había estado siendo engañado por Ashley tanto como yo. Richard,
que tenía el poder de hacer que Ashley enfrentara las consecuencias de años de manipulación y crueldad. Me levanté y caminé hacia la puerta, mi corazón latiendo con una mezcla de terror y algo que se sentía peligrosamente parecido a la justicia. Cuando abrí la puerta, Richard me miró con preocupación genuina. ¿Qué pasó allá afuera? Parecías como si hubieras visto un fantasma. Miré a este hombre que me había hecho sentir viva nuevamente, que me trataba con el respeto y la ternura que había olvidado que merecía. ¿Le decía la verdad sobre quién era? ¿Le contaba sobre Ashley? Richard, comencé, mi voz apenas un susurro. Creo que tenemos mucho de qué hablar. No le dije nada a Richard esa noche. Me inventé una excusa sobre sentirme un poco indispuesta por el sol y prometí que hablaríamos al día siguiente. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto, para decidir qué hacer con esta información que se sentía como una bomba de tiempo en mis manos. Esa madrugada, a las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Ashley. «Diga», contesté, mi voz ronca por el sueño. Zenaida, gracias a Dios, la voz de Ashley sonaba desesperada, como si hubiera estado llorando. «Necesito hablar contigo». «Ashley, son las 3 de la mañana». «No me importa qué hora es», me interrumpió. «¿Sabes quién es ese hombre con el que estás? ¿Sabes lo que esto podría hacerme?» Me senté en la cama, completamente despierta ahora. «¿De qué estás hablando?» «Richard Blackwell», dijo su nombre como si fuera una maldición. «Es mi jefe, Zenaida. Es el CEO de mi compañía, y tú estás ahí con él, publicando fotos como si fuera tu novio». «¿Y qué si lo es?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con mi tono desafiante. Ashley se quedó callada por un momento. «¿Qué si lo es? Zenaida, ¿tienes idea de lo que he tenido que hacer para mantener mi trabajo? ¿Sabes las historias que he tenido que contar?» «Ilumíname», dije secamente. He estado diciéndole a la gente en el trabajo que tengo responsabilidades familiares muy demandantes, que tengo que cuidar a una suegra que requiere mucha atención». Ahí estaba, la confirmación de lo que había sospechado. «Una suegra que requiere mucha atención», repetí lentamente. «¿Te refieres a mí? Zenaida, por favor, déjame explicarte. Explícame cómo has estado usando mi existencia como excusa para tu pobre desempeño laboral». La interrumpí, sintiendo una furia fría crecer en mi pecho. «Explícame cómo has estado fingiendo que soy una carga enferma cuando ni siquiera querías que estuviera en tu cena de Navidad». Ashley comenzó a llorar. «No entiendes la presión que he estado sintiendo. Mi trabajo es muy competitivo y necesitaba algo que me diera un poco de simpatía, una ventaja». «¿Una ventaja? ¿Usaste a tu propia suegra como una mentira estratégica para conseguir una ventaja en el trabajo?» «No es así como suena. ¿No es así como suena?» Mi voz se estaba elevando. «Ashley, me excluiste de la Navidad porque era un estorbo para tu imagen perfecta, pero al mismo tiempo estabas diciéndole a tu jefe que eras una nuera sacrificada cuidando a una suegra necesitada. ¿Cómo exactamente se supone que suene eso?» El llanto de Ashley se intensificó. Lo sé, fue estúpido. Pero Zenaida, si Richard descubre que mentí sobre nuestra relación, sobre toda la situación familiar, perderé mi trabajo. Y no solo eso, él me tiene en una lista corta para una promoción importante. Esta promoción podría cambiar mi vida». «¿Tu vida?», repetí. «¿Y qué hay de la mía? ¿Qué hay de los años que pasé sintiéndome como una extraña en mi propia familia?» «Podemos arreglar eso», dijo Ashley rápidamente. «Podemos empezar de nuevo. Te incluiremos en todo a partir de ahora. Puedes venir a cenar todos los domingos. Puedes pasar todas las fiestas con nosotros. ¿Y todo lo que tengo que hacer es mantener tu secreto?» «No es solo mi secreto, Zenaida. Es nuestro secreto familiar. Si esto sale, va a afectar a Michael también. ¿Realmente quieres arruinar la carrera de tu nuera y posiblemente causar problemas en el matrimonio de tu hijo?» Ahí estaba la manipulación que conocía tan bien. Ahora era mi culpa. Si algo malo pasaba, sería porque yo no había protegido a la familia. «Ashley», dije lentamente, ¿alguna vez has pensado que tal vez, solo tal vez, las consecuencias de tus mentiras son tuyas para enfrentar? ¿Qué quiere decir eso?
Significa que no soy responsable de limpiar el desastre que creaste. Hubo una larga pausa. Cuando Ashley habló nuevamente, su voz había cambiado. Se había vuelto fría, calculadora. Zenaida, espero que sepas lo que estás haciendo. Richard Blackwell no es solo mi jefe. Es uno de los hombres más poderosos en la industria. Y cuando se entere de que has estado engañándolo sobre quién eres realmente, cuando descubra que eres la suegra de una de sus empleadas y que no se lo dijiste. ¿Qué, Ashley? Bueno, digamos que a los hombres como Richard no les gusta sentirse manipulados. ¿Qué crees que va a pensar cuando se dé cuenta de que toda esta romance tropical ha sido una mentira desde el principio? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón en una cosa. No le había dicho a Richard quién era realmente. Pero la razón no había sido engañarlo. Había sido... ¿qué? ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Una extraña necesidad de proteger a la misma persona que me había lastimado tanto? Piénsalo, Zenaida, continuó Ashley, su voz como miel envenenada. Él va a pensar que fuiste a ese resort específicamente para seducirlo, para manipularlo en favor de su empleada problemática. Va a pensar que todo fue un plan elaborado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y si tenía razón? ¿Y si cuando Richard descubriera la verdad, pensaría que había estado jugando con él desde el principio? No tiene que ser así, dijo Ashley, su tono volviéndose persuasivo. Puedes simplemente no mencionar nuestra conexión. Disfruta tu romance. Cuando regreses a casa, podemos fingir que tu viaje fue completamente separado de mi trabajo. Nadie tiene que saber nunca. ¿Excepto que ya es tarde para eso? Le dije. ¿No crees que es extraño que mi nuera trabaje para la misma empresa que el hombre que conocí casualmente en mis vacaciones? No, si nunca mencionamos mi apellido de soltera. Tu apellido es diferente al mío. Tu primera llamada anoche le dijiste que era complicado con la familia. Puedes simplemente mantenerlo complicado. Era increíble. Incluso ahora, incluso cuando su mundo se estaba desmoronando, Ashley todavía estaba tratando de manipular la situación para su beneficio. Ashley, dije finalmente, voy a colgarte ahora, y cuando despierte mañana, voy a decidir qué tipo de persona quiero ser. La que protege a la gente que la lastima, o la que finalmente se protege a sí misma. Zenaida, espera. Colgué el teléfono y lo puse en silencio, pero no pude volver a dormir. Me senté en mi terraza, viendo el océano bajo la luna, pensando en la conversación que tendría que tener con Richard. Porque Ashley tenía razón en una cosa. Yo había estado engañando a Richard por omisión. No le había dicho quién era realmente, y cada hora que pasaba sin decírselo, hacía la mentira más grande. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzó a salir, tomé una decisión. Era hora de decir la verdad, sin importar las consecuencias. Cuando bajé a desayunar, Richard ya estaba en nuestra mesa usual, pero algo era diferente. Tenía su laptop abierta y varios documentos esparcidos alrededor de su café. Parecía profesional. Como el CEO que realmente era, no como el hombre relajado en vacaciones que había llegado a conocer. «Buenos días», dijo cuando me acerqué, pero su sonrisa parecía tensa. «¿Te sientes mejor?» «Richard», dije sentándome frente a él. «Tenemos que hablar». Él cerró su laptop lentamente. Curiosamente, yo iba a decir lo mismo. Mi corazón se hundió. «¿Qué quieres decir?» Richard me miró directamente a los ojos, y por primera vez desde que lo conocía vi algo frío en su mirada. «Zenaida», dijo calmadamente, «¿hay algo que quieras contarme sobre tu familia, específicamente sobre tu nuera?» El aire entre nosotros se espesó como miel. Richard me miraba con esa expresión que había visto en las llamadas de negocios, calculadora y fría. Era el CEO ahora, no el hombre que me había enseñado a hacer snorkel. «¿Cómo lo supiste?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Richard suspiró, cerrando completamente su laptop. Ashley Morrison me envió un email anoche. Un email muy interesante donde me confesaba que había estado mintiendo sobre su situación familiar durante meses. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. También mencionó que su suegra, una mujer llamada Zenaida,
Estaba de vacaciones en el mismo resort que yo. Sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera abierto. Richard, yo no sabía qué. ¿No sabías qué exactamente? Su voz era controlada, pero podía escuchar la decepción debajo. ¿No sabías que trabajaba en Blackwell Industries? ¿O no sabías que tu nuera ha estado usando tu nombre para justificar su pobre desempeño laboral? No sabía ninguna de las dos cosas cuando te conocí, dije rápidamente. Richard, tienes que creerme. No tenía idea de quién eras. Richard se recostó en su silla, sus ojos nunca dejando mi rostro. Continúa. Ayer, cuando estabas en esa llamada telefónica, junto a la tienda de artesanías, escuché cuando mencionaste el nombre Ashley Morrison. Casi me desmayo. Las palabras salían a borbotones ahora. Esa es mi nuera. La misma mujer que me excluyó de la cena de Navidad porque no encajaba en su imagen perfecta. La expresión de Richard se suavizó ligeramente, pero su postura seguía rígida. ¿Y por qué no me dijiste nada anoche? ¿Por qué? Me detuve, buscando las palabras correctas. Porque estaba en shock. Y porque tenía miedo de que pensaras que todo esto había sido planeado de alguna manera. ¿Y no lo fue? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. ¿Realmente piensas que soy capaz de algo así? Richard estuvo silencioso por un largo momento, estudiándome. Podía ver la batalla interna en sus ojos. El hombre que había llegado a conocerme, luchando contra el CEO que había aprendido a desconfiar. Cuéntame sobre Ashley, dijo finalmente. Cuéntame sobre vuestra relación. Así que se lo conté todo. Le conté sobre los años de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Le conté sobre las cenas navideñas donde me sentaban en la mesa de los niños, sobre las fotos familiares donde me cortaban o me posicionaban en los extremos. Le conté sobre la manera en que Ashley me hablaba cuando nadie estaba escuchando, y sobre cómo se transformaba en la nuera perfecta cuando Michael aparecía. Y la víspera de Navidad, continué, mi voz quebrándose ligeramente. Me dijo que me quedara en casa porque no querían que arruinara la impresión con los invitados importantes de su familia. Richard escuchó todo sin interrumpir, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. Cuando terminé, se quedó callado por varios minutos. Zenaida, dijo finalmente. ¿Sabes qué me contó Ashley sobre su situación familiar? Negué con la cabeza, aunque podía imaginar. Me dijo que tenía una suegra enferma y demandante que vivía con ellos, que tenía que cuidarla constantemente, llevarla a citas médicas, manejar sus medicamentos. Dijo que era la razón por la que a veces llegaba tarde al trabajo, por la que parecía agotada, por la que no podía trabajar horas extra. Su voz se endureció. Usó esa historia para conseguir horarios flexibles, para evitar viajes de negocios, para justificar errores en proyectos importantes. Sentí una oleada de náusea. Pero yo vivo sola. No he vivido con ellos ni un solo día desde que se casaron hace 6 años. Lo sé, dijo Richard suavemente. Después de recibir su email anoche, hice algunas llamadas. Es sorprendente lo que puedes descubrir sobre alguien cuando realmente quieres saber la verdad. ¿Qué descubriste? Richard abrió una carpeta que tenía al lado de su laptop. Descubrí que Zenaida Morales, de 67 años, vive sola en una casa que compró hace 30 años y que pagó completamente ella sola. Descubrí que trabajó como maestra durante 42 años y se jubiló con honores. Descubrí que nunca ha tenido problemas de salud serios y que, según sus vecinos, es una de las personas más independientes que conocen. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de algo más complejo. Era la primera vez en años que alguien se había molestado en averiguar quién era realmente. También descubrí, continuó Richard, que tu nuera ha estado presentando reportes falsificados sobre su productividad, que ha estado culpando a su situación familiar por missed deadlines que en realidad fueron causados por su falta de preparación, y que mintió en su última evaluación de desempeño cuando dijo que no podía tomar la promoción a gerente regional porque tenía demasiadas responsabilidades en casa. ¿Da promoción a gerente regional? Una posición que incluye un aumento de salario de $60,000 anuales y que Ashley ha estado buscando desesperadamente.
Richard cerró la carpeta. Una posición para la que, francamente, nunca estuvo calificada. Procesé esta información, sintiendo una mezcla extraña de vindicación y tristeza. ¿Y qué vas a hacer? Richard me miró directamente a los ojos. Esa es una excelente pregunta, Zenaida, porque honestamente no estoy seguro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que profesionalmente, Ashley ha violado múltiples políticas de la empresa. Ha mentido, falsificado información y usado esas mentiras para obtener beneficios no justificados. Bajo circunstancias normales, sería despedida inmediatamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pero, continuó Richard, la mujer sentada frente a mí es la persona más genuina y honorable que he conocido en años. Y no quiero que mis sentimientos hacia ti influyan en mis decisiones profesionales de ninguna manera. Richard, déjame terminar. Se inclinó hacia adelante. También me doy cuenta de que si tomo acción contra Ashley inmediatamente después de haberte conocido, va a parecer que fue por venganza personal. Y eso no es justo para ninguno de nosotros. Sentí una punzada de pánico. Estás diciendo que no podemos. Estoy diciendo, me interrumpió gentilmente, que necesito ser completamente transparente contigo sobre mi proceso de decisión. Y necesito que seas completamente honesta conmigo sobre qué quieres que pase a partir de aquí. Lo miré a los ojos. Este hombre que en 4 días me había hecho sentir más valorada de lo que me había sentido en años, y tomé la decisión más difícil de mi vida. Richard, dije lentamente, no quiero que hagas nada por mí. No quiero que tomes ninguna decisión sobre Ashley basada en cómo te sientes sobre mí. Su expresión se suavizó. ¿Estás segura? Estoy segura. Si Ashley enfrenta consecuencias, que sea porque sus acciones las merecen, no porque esté relacionada conmigo. Respiré profundamente. Pero también necesito que sepas algo más. ¿Qué? En estos 4 días contigo he recordado quién soy realmente. He recordado que merezco ser tratada con respeto y amabilidad. He recordado que mi voz importa, que mis sentimientos importan. Tomé su mano a través de la mesa. Y si tienes alguna duda sobre mis motivos, si hay alguna parte de ti que piensa que esto fue algún tipo de plan elaborado, entonces necesitas decírmelo ahora. Richard giró su mano para tomar la mía. No tengo dudas sobre ti, Zenaida, ninguna. ¿Entonces qué hacemos ahora? Richard sonrió por primera vez esa mañana. Ahora terminamos nuestras vacaciones. Disfrutamos estos últimos 2 días sin pensar en Ashley, sin pensar en el trabajo, sin pensar en nada excepto en conocernos mejor. ¿Y después? Después, regresamos a nuestras vidas reales y vemos qué pasa. Yo manejaré la situación con Ashley como lo haría con cualquier empleado que ha violado la política de la empresa. ¿Y tú? Se detuvo. ¿Qué quieres hacer tú, Zenaida? Por primera vez en años, la respuesta fue clara. Quiero ser libre. 3 meses habían pasado desde mi regreso del Caribe. 3 meses desde que mi vida cambió completamente. Y no solo por lo que le pasó a Ashley. Estaba sentada en mi jardín trasero, el mismo jardín que había cultivado durante 30 años, pero que ahora se veía diferente. Había plantado flores nuevas, colores más brillantes, variedades que había querido probar durante años, pero que nunca me había atrevido. Como todo en mi vida últimamente, había decidido ser más valiente. Richard venía a cenar esa noche. Había estado viniendo los fines de semana durante las últimas 6 semanas, desde que oficialmente comenzamos a salir después de que regresó a la ciudad. Era extraño y maravilloso tener a alguien que me mirara como si yo fuera la parte más interesante de su día. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Michael. «Hola, mamá». Su voz sonaba cansada. «Hola, cariño. ¿Cómo están las cosas?» «Bueno, esa es la razón por la que llamo». Michael suspiró pesadamente. Ashley perdió su trabajo. «Ya lo sé», dije simplemente. Richard me había contado cuando pasó, 2 semanas después de nuestro regreso. Ashley había sido despedida después de una investigación interna que reveló no solo las mentiras sobre mí, sino también varias otras discrepancias en sus reportes de trabajo. ¿Ya lo sabías? ¿Cómo? Michael,
Creo que hay algunas cosas que necesitas saber sobre lo que realmente pasó. Le conté todo. Sobre la exclusión de la cena de Navidad, sobre el viaje, sobre conocer a Richard, y finalmente sobre las mentiras que Ashley había estado contando en el trabajo. Michael escuchó en silencio y pude escuchar su respiración volviéndose más laboriosa a medida que la historia se desarrollaba. «Mamá», dijo finalmente, su voz quebrada, «no sabía nada de esto. Ashley me dijo que habías decidido pasar la Navidad sola porque querías espacio para reflexionar. Por supuesto que lo había hecho. ¿Y no pensaste en preguntarme directamente?» Un largo silencio. Supongo que era más fácil creer su versión. Significaba que no tenía que lidiar con el conflicto. Era una respuesta honesta, y dolía precisamente por eso. «Michael, ¿por qué piensas que nunca te conté sobre cómo me trataba Ashley?» «No lo sé, mamá. Porque no quería que sintieras que tenías que elegir entre nosotras. Porque sabía que elegirías a tu esposa, y tenías razón en hacerlo. Pero eso no significaba que tenía que quedarme y ser maltratada. Ashley dice que todo fue un malentendido gigante, que nunca quiso lastimarte y que las cosas en el trabajo fueron solo pequeñas mentiras que se salieron de control. ¿Y tú qué piensas, Michael?» Otra pausa larga. «Honestamente, mamá, he estado casado con Ashley durante 6 años y nunca la he visto tan asustada como cuando se dio cuenta de que habías conocido a su jefe. Esa no es la reacción de alguien que solo dijo pequeñas mentiras». Sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez mi hijo finalmente estaba empezando a ver la realidad. «Mamá, ¿puedo venir a verte este fin de semana? Solo yo. Creo que necesitamos hablar realmente». «Por supuesto, cariño. Pero necesitas saber que Richard va a estar aquí». «¿Tu novio?», dijo Michael, y pude escuchar algo que sonaba como una sonrisa en su voz. «Sí, mi novio». También sonreí. Todavía se sentía extraño decirlo a los 67 años, pero era un extraño maravilloso. «Me alegro por ti, mamá. Realmente me alegro». Después de colgar con Michael, preparé mi cena para Richard. Había decidido hacer lasaña, algo que no había cocinado en meses, porque Ashley siempre se quejaba de que era demasiado pesada. Era liberador cocinar solo para gente que apreciaba mi comida. Richard llegó a las 6 en punto, como siempre, con una botella de vino y flores frescas de su jardín. Había desarrollado el hábito de traer flores cada semana, diferentes cada vez, porque había notado cómo se iluminaban mis ojos cuando las veía. «¿Cómo estuvo tu día?», y me preguntó, besándome suavemente en la mejilla antes de sentarse a la mesa. «Interesante», dije, sirviéndole un plato. Michael llamó. Ashley perdió oficialmente la promoción también. Richard asintió. La dieron a Marcus Chen. Se lo merecía. Había estado trabajando para esa posición durante 3 años. «¿Cómo está Ashley manejando todo?». Richard me miró cuidadosamente. «¿Realmente quieres saber?». «Creo que sí. Desde que fue despedida, ha estado enviando emails a recursos humanos alegando discriminación. Dice que fue injustamente tratada debido a conflictos familiares fuera de su control». Richard tomó un sorbo de vino. «También ha estado difundiendo por LinkedIn que fue víctima de políticas corporativas inconsistentes». «Por supuesto que lo ha hecho». No me sorprendió. Ashley nunca había aceptado responsabilidad por nada en su vida. Y nada. HR revisó su caso y determinó que el despido fue completamente justificado. Además, cuando otros empleados se enteraron de por qué realmente había sido despedida, varios se acercaron con sus propias historias sobre mentiras que Ashley había contado a lo largo de los años. Era extraño sentirme aliviada y triste al mismo tiempo. Aliviada porque finalmente había consecuencias para el comportamiento de Ashley, pero triste porque significaba que Michael estaba pasando por una época difícil en casa. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo?», continuó Richard. «Si Ashley simplemente hubiera sido honesta desde el principio, si hubiera admitido que a veces tenía problemas para equilibrar el trabajo y la vida personal como todo el mundo, probablemente habríamos trabajado con ella.
Blackwell Industries tiene políticas muy flexibles para empleados que comunican honestamente sus necesidades, pero eso habría requerido que admitiera que no era perfecta. Exactamente. Richard alcanzó mi mano a través de la mesa. Algunas personas prefieren construir castillos de mentiras en lugar de cimientos sólidos de verdad. Después de la cena, nos sentamos en el porche trasero, Richard con su brazo alrededor de mis hombros mientras observábamos las estrellas. Era una noche cálida de primavera y mi jardín estaba en plena floración. Zenaida, dijo Richard suavemente, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre dónde está yendo esta relación. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no de miedo, de anticipación. He pasado los últimos 10 años viviendo solo, convenciéndome de que era demasiado viejo para romance, demasiado set in my ways para adaptarme a otra persona. Se giró para mirarme. Pero contigo me siento como si hubiera despertado de un largo sueño. Richard, déjame terminar. Sonrió. No te voy a proponer matrimonio esta noche, aunque honestamente he estado pensando en eso también. Pero lo que sí quiero proponerte es algo diferente. ¿Qué? Un viaje. Un verdadero viaje, no solo un fin de semana en el resort. Estaba pensando en Europa. París, Roma, tal vez Grecia. 2 meses, solo tú y yo viendo el mundo. Lo miré, este hombre que en 6 meses había cambiado toda mi perspectiva sobre lo que era posible en la vida. 2 meses, tengo las vacaciones acumuladas y tú acabas de empezar a vivir realmente. ¿Qué dices? Digo que sí, respondí sin hesitar. Digo que absolutamente sí. Richard me besó entonces, suave y profundamente, y por primera vez en mi vida adulta, sentí que estaba exactamente donde pertenecía. 6 meses después, cuando estábamos parados en la Torre Eiffel, viendo París extenderse bajo nosotros, recibí un mensaje de Michael. Era una foto de él con sus hijos, mis nietos, en un parque. El mensaje decía: los niños quieren saber cuándo vuelve la abuela Zenaida de su aventura. Ashley se mudó el mes pasado. Estoy aprendiendo a ser mejor padre y mejor hijo. Te amo, mamá. Miré la foto por un largo momento. Luego se la mostré a Richard. ¿Estás lista para volver a casa?, me preguntó. Eventualmente, dije tomando su mano. Pero por primera vez en mi vida no tengo prisa por llegar a ningún lado. Tengo todo el tiempo del mundo. Y por primera vez en 67 años, eso se sentía perfectamente cierto. Mientras caminábamos por las calles de París esa noche, pensé en Ashley, no con anger o resentimiento, sino con algo más parecido a la pena. Ella había tenido todas las oportunidades del mundo para construir una relación real conmigo, para crear una familia verdaderamente amorosa. En lugar de eso, había elegido la manipulación y las mentiras. Pero su elección me había liberado. Su crueldad me había empujado hacia el valor que necesitaba para reclamar mi vida. A veces, pensé mientras Richard me contaba sobre los planes que tenía para nuestro próximo destino, el mayor regalo que puede darte alguien es enseñarte que no los necesitas. Y ese regalo, por doloroso que fuera recibirlo, había resultado ser el comienzo de la mejor parte de mi vida.